por qué me pongo el saco hasta el último. Voy a pedirles que apaguen sus celulares, los pongan en vibrador. Vamos a poner atención a la palabra del Señor. Ya tenemos Marcos capítulo 2, versículo del 18 al 22. ¿Ya lo tienen ustedes? ¿Sí lo tienen? Me gusta mucho la narrativa. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22. Sigue enfrentándose el Señor a los fariseos, siguen provocándolo y poniéndole trabas, pero aquí llega un cóctel medio raro de los discípulos de Juan, ¿verdad? La aplicación es el carácter distintivo y exclusivo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo he observado algo un poquito más, aparte pues de distintivo y exclusivo, que ahorita se los voy a mencionar. Síganme por favor, porque quiero que vean la narrativa y la vayan viendo como, a veces pretendo que la veamos todos, como actores que están en escena y que se imaginen cómo fue la gente esta con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo se confabulan, cómo se presentan ante Él y Él cómo responde. Quiero que en su mente se imaginen pues la escena. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué es exclusivo y distintivo el Evangelio del Señor Jesucristo? No puede coexistir con ninguna otra forma de salvarse o ser salvo. No se mezcla el error con la verdad. Charles Spurgeon menciona: 1000 errores podrían vivir juntos unos con otros, pero la verdad los romperá en pedazos. Mire, cuando usted dice la verdad, aunque todos no estén de acuerdo, es la verdad. Cuando usted dice mentira, escuche bien esto, aunque todos estén de acuerdo, es una mentira, ¿sí? Mire, en esta época de relativo, de prudencia, no sé, tolerancia, relativismo, todo eso, está usted platicando con una persona y pueden hablar de 1000 cosas, hablar de Dios y hablar de esto. Solamente intente decir que la sangre de Jesucristo, que murió en el Calvario, que resucitó, es el único medio suficiente para que usted llegue al cielo. Ahí se acabó el problema.
ahí se acabó. La plática se acabó. Nadie difícilmente le va a aceptar esto. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde, no, pues tú lo ves de esa manera, yo lo veo de otra manera. Para ti el vaso está lleno, para mí está medio lleno. ¿Sí? La Biblia no, la Biblia es absoluta. Usted lee el Génesis hasta el Apocalipsis y no va a encontrar otra forma de salvarse más que solo en Jesucristo. Los apóstoles así lo entendieron. Hechos 4, versículo 12 dice, no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted sigue con una línea desde el Génesis hasta el Apocalipsis y la Biblia es cristocéntrica. Y nosotros no podemos evitar ser cristocéntricos. No podemos decirle, pues mira, si es homosexual, pues mira, Dios también los ama. Sí, los ama, ¿verdad? O es lesbiana, pues Dios te ama, porque tu pecado es igual que otro pecado. Pero no te equivoques, Dios es tajante, ¿verdad? Dios es tajante. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Pero es absoluto. No es que, pues mira, tú sigue con tus cosas y tu mujer con tus cosas y pues al final, pues ahí Dios. No. La Biblia reclama algo absoluto. No, o sea, no nos demos esa oportunidad de decir también que todo es relativo. No. Podrá ser relativo en otras cosas, pero en cuestiones de salvación es absoluto, ¿sí? Por eso es distintivo, por eso es tan característico, pues esto, es exclusivo, ¿sí? No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Yo le he buscado y ustedes le han buscado también quizás, no hay otra forma de salvarse, pues, ¿verdad? Dice que cualquier cristiano que exponga ante la sociedad llena de ambigüedades y falta de absolutos, que solo Cristo y solo Él es el único medio para llegar al Padre por fe, por gracia, tendrá problemas y rechazo. ¿Sí? La exclusividad absoluta del evangelio cristiano es contraria a la mentalidad pluralista y contemporánea, así como el relativismo y el ecumenismo. Hoy usted planteele cualquier situación así, la gente dice, pues todos los caminos llegan a Roma. Y usted va a decir, no, eso no es cierto, es cierto. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra forma. Hoy la sociedad celebra ambigüedad. Hoy todo es relativo. Hoy todo es diversidad, respeto y tolerancia. Nadie quiere enfrentar y decir la verdad porque va a causar problema, va a causar ámpula, dicen, en mi pueblo dicen, va a causar ampolla. Usted nomás diga, esto no es así y estás en lo incorrecto. Esto es lo correcto. Con eso usted se ganó un aplauso y una despedida. Despídanlo, ¿verdad? Hoy la gente no tenemos a veces convicciones. La Biblia hasta hoy exige certeza absoluta. Dice que hay un solo Dios, un solo Salvador, un solo camino, una sola verdad. No hay otro nombre, dice Pedro. En resumen, o en resumidas cuentas, estos fariseos, escribas, doctores de la ley, nada les parecía. Además de molestar, lo acusan de blasfemia, de comer con pecadores, de redimir pecadores, de curar a lisiados. Siempre Jesús tuvo una respuesta apropiada, aún sin estar obligado a dárselas. Él dijo, no he venido a llamar a santos, sino a pecadores. ¿Sí? Los sanos no ocupan médico, los enfermos sí.
Pero aquí en Marcos 2, del 18 al 22, ocurre algo, como les decía, curioso. Antes eran los fariseos, pero aquí me da curiosidad que se le agregan los discípulos de Juan. ¿Recuerdan el primer capítulo que vimos? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan lo bautizó. Juan fue el precursor de Jesús, ¿sí? Entonces, Juan sabía quién era Cristo. Juan sabía que era el único y suficiente Salvador. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con estos discípulos de Juan? Miren, Juan bautizó a muchos, fueron sus discípulos. Unos se vinieron con Jesús, otros se quedaron ahí siguiendo, porque en esta parte Juan todavía no había muerto. Juan estaba encarcelado. Pero de alguna manera estos hombres pues no se identificaron. El punto es que se unen con los fariseos, ¿verdad? Mire, usted puede ayunar en su casa si quiere. Si no quiere, eso es asunto de usted, ¿sí? Pero estos cuates van y buscan pleito, lo enfrentan, ¿verdad? O sea, podían ayunar, bueno, qué bueno que ayunes, ¿verdad? La instrucción del Señor era, si ayunas, si das limosnas, si oras, pues hazlo en secreto, ¿verdad? Pero estos fariseos eran muy especiales. Ponían la cara triste, ¿verdad? Ayunaban y ponían la cara de santo pediche, ¿no? Y cuando daban ofrendas, pues pasaban con bombo y platillo, ¿verdad? Cuando oraban, ahí estaban en el muro orando. Y bueno, todo era público, todo era un show, ¿no? Entonces, estos cuates van y lo increpan, ¿verdad? A ver, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y yo encontré algo curioso aquí, algo que me gustó mucho, que la acusación no es contra Jesús, la acusación es contra sus discípulos. Y me gusta mucho que Jesús sale a defenderlos. A ver, ¿qué traen con ellos? Oye, ¿por qué no ayunan y que? Ay, conmigo. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Sabe quién le está acusando a usted delante de Dios? Satanás. ¿Ya viste a Joaquín? ¿Ya viste a Soledad? ¿Ya viste a Rafa? ¿Ya viste a Cintia? Sí, ya los vi. ¿Tiene razón? Pues, discúlpeme, muchas veces tiene razón. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree que dice Cristo el abogado? Espérate. Yo ya pagué por ese pecado. Porque la condición en ese momento de los apóstoles es que eran pecadores, ¿sí? Igual que los otros. Solamente que habían creído en Jesús, ¿verdad? Y Jesús a eso había venido, a libertarlos de su pecado. Y me gusta mucho que los defiende. Cuando le hablen mal de Roca Eterna, por favor, defiéndala. Oye, que Yolita, que... Sí. No canta bien, pero mi hermana en Cristo, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿me entiende? Oye, que fulano... Está bien, sí. Es mi hermano en Cristo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuál es? Escuche bien, y quiero por eso que se imagine esta escena. Que siempre los ataques, después del bautizo de Jesús, lo que Jesús hace es, el Espíritu lo llevó al desierto, ¿y quién empezó a tentarlo ya? Satanás. Todos los ataques, hermano, es como una cebolla que usted, si realmente analiza las cosas, los ataques, la mano que mueve la cuna no es en sí los fariseos, ¿me entiende? El que estaba moviendo es el enemigo.
el que orquesta las cosas, los planes de Dios, no es fulano, mengano, no, él es un instrumento del enemigo, ¿sí? Jesús ve eso, ¿me entiendes? Jesús ve más allá de... Tu pregunta no es tuya, ¿me entiendes? Tu pregunta viene de alguien más. Yo sé de quién viene, pero ahorita te la voy a contestar. Y me gusta esa que él le sale adelante. Él le sale a defender a sus discípulos. Y empieza a responderles, pero empieza a responderles de una manera enérgica, ¿verdad? De una manera enérgica, y va desarrollándolos poco a poco, llevándolos para que sus respuestas lleguen a donde tienen que llegar. Así que el problema está en que vinieron y le dijeron: ¿qué era ayunar? Bueno, según la ley, solamente un día al año, el día de la expiación, era obligación para los judíos ayunar. Pero en 400 años de silencio, ¿verdad? Fueron los fariseos, los escribas, toda esta gente, haciendo un montón de tradiciones y distorsionando la ley, al punto es de que 2 o 3 veces ayunaban estos hombres, cuando la ley no decía eso, ¿verdad? Fueron haciendo una serie de tradiciones. Entonces la ley decía nada más que un ayuno obligatorio, una vez al año, pero ¿para qué cree? Para la expiación de sus pecados. Y Jesús decía, bueno, ¿qué no están entendiendo? Que el que va a expiar sus pecados está aquí. Y esas son las lecciones que a partir de Marcos, del primer capítulo, va dando el Señor. Cura enfermos, les libra de pecados, ¿verdad? O sea, ese era el propósito. Usted lea los últimos versículos de Malaquías, lea los últimos versículos de Malaquías y va a encontrar que Jesús viene a eso, ¿verdad? Eso es lo que anhelaban los judíos. Ellos clamaban a Dios por un Salvador, por alguien que viniera a quitarles el pecado, no a calafatearlos, ¿verdad? No por un año, no. Alguien que les quitara para siempre el pecado. Y eso es lo que dice Juan: este es el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Y ahí el asunto estaba mal, pues. Bueno, si esto es lo que estaban esperando, estos cuates, de ninguna manera les doy gusto, de ninguna manera. ¿Esto es lo que estabas esperando? No, pues yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues aquí estoy, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, pues, de ayunar? Pues va a haber un tiempo en que ayunes, porque era como una preparación para buscar el rostro del Señor, como para pedir oración. Acuérdense en Hechos cuando estaba Bernabé y los iba a encomendar al Espíritu a que fueran de misión. Apártenme a Bernabé, a Saulo, y dice que estaban orando y ayunando, ¿verdad? Va a haber tiempo. Bueno, pues este era el contexto de por qué ayunaban estos personajes, aunque Jesús los enseñó que debería ser en secreto. Pero ahí va la primera respuesta y la primera defensa del Señor. Dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Puedes proyectar una foto de boda, Isaac? Isaac es como un padre para nosotros. Una fiesta elegante, ¿verdad? Platillos, no se ve la comida por aquí, pero pues ahí están por ahí los novios contentos, gozosos, ¿verdad? Los amigos del novio y de la novia, contentos, ¿verdad? Imagínense una cara compungida, enojado, allá en la esquina. Todo el mundo diría: oye, ese cuate, ¿qué trae? ¿Está enojado? ¿Qué tiene? No, pues es que está orando. ¿Quiere ayunar?
y los platones de comidas ahí. O sea, es ridículo, ¿sí? Eso es lo que les quería decir el Señor. No pueden, no. Si usted va a una fiesta y no baila y no come y todas esas cosas, pues mejor no venga, ¿sí? No venga, no esté con su cara ahí de enojado, porque va a hacer sentir mal a los demás. Así es que acuérdense, cuando vayan a una boda, estén bien contentos. Más vale que sean amigos de la novia y el novio, porque pues no vayan a estar tristes, ni va a estar peleando y ay, ahí anda fulano bailando que me cae re mal y que no, esté usted alegre, gócese con los que se gozan, ¿verdad? Ellos están disfrutando. Y Jesús les decía, estas bodas que ahorita, de las que ahorita les hablo, se van a celebrar en el cielo. Y usted va a asistir. Si cree en mí, usted va a asistir. Estas bodas de judíos duraban, según la tradición, 7 días. 7 días. Y era un cortejo de cosas, y unos llevaban a la novia y otros llevaban al novio, y bueno, total que era un pachangón de aquellos buenísimo, ¿verdad? Entonces, dice, entre tanto que con ellos está el esposo, no pueden. Adelantito dice un pero, nótese ahí en la redacción, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces, busque esas dos palabras, pero y entonces. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Dice aquí que cuando la palabra que usa para ser quitado, dice que Jesús fue quitado abruptamente, como algo que le estirpan a usted de una operación abruptamente. Fue muy doloroso. Cuando Jesús lo crucificaron, sus discípulos estaban desconsolados, desconsoladísimos, llorando, tristes. El Señor se los dijo antes de partir: ustedes se entristecerán, pero ¿qué cree? El mundo se alegrará. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted? O sea, la gente alegre porque Cristo estaba siendo crucificado, y diciendo ahí: su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre los que vienen atrás de nuestra gente. Contentos, hermano. Los otros no encontraban consuelo, sus discípulos, su mamá, sus hermanos, no encontraban. ¿Quién los entiende? ¿Verdad? Pero ¿qué dice Jesús? Pero después ustedes tendrán un gozo que nadie se los quitará, nadie. Mire, una característica, como les decía, de las bodas es mucha comida, mucha bebida y mucha alegría. Cuando yo me casé había mucha comida. ¿Verdad, hermosa? Tanto que se nos perdió el caso con que asamos las carnitas. De la alegría de casarme, ya después me reclamaron el caso. Oye, Alfonso, ¿y el caso? Pues yo no sé, ahí regreso donde fue la fiesta, pues ya no estaba, se lo habían robado. Pero yo estaba contento, me traje esta chula. Ay. No podía ayunar yo ¿cómo iba a ayunar? Y mis amigos ahí comieron como descosidos, no podían. Esta pregunta retórica merece un no entre tantos que estoy aquí, decía el Señor, no pueden. Sería ridículo. No se puede, Cristo dice que no se puede, no pueden estar con cara de compungidos llorando en un lugar de fiesta. Todo, hermano, dice Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cortar, todo. Pero este era un momento lógico de gozo, de gusto, ¿verdad? Pero siempre los enemigos no van a estar contentos. Gracias a Dios que tenemos a alguien que nos defienda. El Señor le dijo a los discípulos:
cuando estén delante de los que los acusan, no se preocupen. El Espíritu Santo les dará palabras para que respondan. Gracias a Dios, gracias a la vida del Señor Jesucristo, que nos defiende, ¿verdad? Que nos anima. La segunda respuesta viene con un pero y con un entonces. Dice, cuando Cristo es crucificado, ellos lloraron y lamentaron. Juan 16, del 20 al 22, dice, vosotros lloraréis y el mundo se alegrará. ¿Qué es lo que Jesús le respondía en palabras para entender? Ustedes y su sistema religioso están totalmente alejados de un plan de Dios. En lugar de gozarse hoy conmigo, se enojan, se entristecen y cuando me crucifiquen, se alegrarán. ¿Cuáles fueron las analogías de Jesús para enseñarles que este sistema de tradiciones había pervertido? Aquí dice, cuando dice lo nuevo con lo viejo, hermanos, entiendan, no es la ley, no es la ley, porque dice que Jesús vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Lo que Jesús estaba diciendo es que las tradiciones de los humanos, invalidáis la ley con vuestras tradiciones. Eso era el problema. Mire, cuando usted ha llegado a los pies de Cristo, no quiera tener un pie en sus tradiciones, en sus creencias y otro pie en Cristo. No se puede, no se puede. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En los versículos anteriores, Mateo, ¿qué hace? Como una analogía, ¿qué dice? Dejándolo todo. Todo, lo siguió, dejándolo todo. Pablo decía, lo pasado lo tengo por basura, ¿sí? ¿Y qué es lo que pretendo? Prosigo a la meta, ¿verdad? Entonces, no se puede tener ese tipo de pensamientos de sincretismo. Mire, créame, los cristianos somos muy dados también al sincretismo. Vamos sacando cositas de acá, cositas de allá, cositas de allá, y al último es un show. Al último no se sabe exactamente qué es lo que está pasando. Cuando lea usted Gálatas, capítulo 1, y después va al capítulo 2, dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó con otro evangelio? Y no que haya otro, sino que hay algunos que pervierten, ¿verdad? La gente va aumentándole poquito, 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 por generaciones, por ya miles de años, se ha pervertido mucho. Hemos comentado aquí que hay iglesias que dicen, si no te bautizaste aquí, no eres salvo. No es cierto. Pablo en Gálatas dice que somos, vaya por favor a Gálatas, porque es importante aquí que Pablo reprende muy fuerte al apóstol Pedro, una de las columnas de los discípulos. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? ¿Qué predicaba Pablo? Cuando quiera saber qué predicaba Pablo, vea el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice? Usted es pecador, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, el cual derramó su sangre, ¿por quién? Es por fe, es por gracia, ¿sí? Dice Tito 2, versículo 5 y versículo 6, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que
por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración. ¿Sí? No hay más que aumentarle, nada, absolutamente nada. Y aquí más adelante en el capítulo 2, busca el capítulo 2 de Gálatas. Y ahí le dice a Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sí? O sea, no era privativo de los fariseos, hermanos. El tejido fino aquí estaba en un asunto con Pedro. ¿Sí? Pedro había caído en esa simulación y en esa hipocresía y se había llevado entre los pies a Bernabé, hijo de consolación, aquel que dio la heredad en Hechos, ¿se acuerdan? Se lo había llevado. Pero Pablo, habiendo tenido un encuentro con el Señor y habiendo sido explicado en todo, le dijo, no hay otro evangelio, no le añadas. El Señor dijo de los fariseos, ustedes van y buscan un discípulo allá hasta en la esquina de no sé dónde, y lo hacen discípulo ¿de quién? Del infierno, hermanos. Un candidato directo al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le imponían muchísimas tradiciones. Usted lo único que necesita para ser salvo es arrepentirse, creer en el perdón de pecados que ofrece Cristo Jesús por fe y por gracia, nada más. No ocupa nada más, hermano. Si usted le aumenta, usted está pervirtiendo, usted está adulterando. Decía Esteban Montgomery que adulterar era un lechero, estaba echando ahí a los botes después de ordeñar y llegaba otro tipo y le echaba agua. Ya adulteraba. A mi abuelo lo agarraron haciendo eso y le dijeron, se llamaba Nepomuceno, no quiero que se rían por favor. Cheno, le decían Nepomuceno. Cheno. Oiga, Cheno, la leche está muy delgada. Y dice mi abuelo sabiamente, porque tenía su parte de sabiduría, dice, mira, vámonos poniendo de acuerdo. O le echas agua tú o le echo agua yo. Porque los dos no se puede, ¿verdad? Y tenía razón, ¿verdad? El señor aquel también quería ganarle más dinero, pues le echaba más agua, ¿no? Y no, pues salía el agua bien chirria, ¿no? Y la leche bien chirria, ¿no? Entonces, gente llega y le echa agua a ese evangelio puro. Hermano, mire, a veces nos reímos de personas que dicen, no, pues que se fue hincado a no sé dónde. Nosotros tenemos tejido fino y hacemos muchas cosas, muchas, que realmente no dice la Escritura, no lo dice, ¿verdad? No lo dice, pero porque tienen un hombre medio rimbombante, medio cristiano, ¿verdad? Lo vamos ahí echando en el cajón, ¿verdad? Y ahí lo sacamos.
¿verdad? Y ya cuando le predicamos el evangelio a una persona, no se lo predicamos puro. ¿Qué le hacemos? Agüita. Y ese le va echando más agüita. Les platico del que estaba en la orquesta y estaba ya al final Bernie desafinando. Entonces el director muy sabio le dice al de adelante: dile a Bernardo que está desafinando con su trombón. Entonces se fue pasando la comunicación y el último que le tocaba ya, el último a Bernardo, le dijo: Bernardo, dice el director que agarres tus tiliches y que te vayas. Se fue distorsionando tanto que agarró sus tiliches y el director no dijo eso, ¿verdad? Pero se fue adulterando, y así, hermanos, cuando nos toque compartir el evangelio, por favor, agarre la Biblia y como hizo Felipe, desde la escritura, ¿entiendes eso que lees? No, pues no lo entiendo. ¿Sabes quién es ese? No. Bueno, ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Es el Cordero que enmudeció, fue trasquilado, derramó su sangre. Y así predicarle realmente sin agua el evangelio. Ese es nuestro deber, ¿verdad? No, hermano, usted tiene que ir 10 veces con nosotros a la iglesia, hincarse, orar, cantar, alabar, ofrendar y... No, espérate. El Espíritu Santo, ¿verdad?, te va a ir indicando. Aquí está la escritura, ahí está, ¿verdad? Vea el manual. Entonces dice, esta es la idea de ponerle un paño nuevo a un vestido viejo. No se puede, hermano, eso es lo que estaba diciendo el Señor. Por eso el título de esta predicación es exclusivo. Es exclusivo, ¿sí? Es algo muy distintivo, pues. No se puede mezclar con nada, absolutamente nada, el evangelio, nada. ¿Sí? El único que pagó el precio de nuestro pecado, ¿fue quién? Cristo Jesús. ¿Con qué lo pagó? Con la sangre derramada en la cruz como de un cordero. Ese era lo que Dios el Padre exigía como pago. Ahí está. Y les decía, cuando Satanás acusa a cada hermano, nos acusa, en muchas tiene razón, en muchas, no en pocas, en muchas tiene razón. Pero Cristo Jesús como nuestro abogado, ahí está, la sangre de Cristo. Dios dice, ¿sí es cierto? Sí. Yo me voy a arreglar con él. Escucha, esto es importante, es importante. Su pecado no va a pasar sin arreglo, pero usted tiene un arreglo no con Satanás, tiene un arreglo con el Padre, tiene un arreglo con Cristo, ¿sí? No va a pasar desapercibido, Dios no será burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero dice, su permanencia en el cielo no está en duda, no está en duda. Hasta me lo puedo traer antes de tiempo, ¿verdad? Dice Corintios que se lo lleva uno, ¿verdad? Pero el punto de la estancia final de un cristiano, si ha creído en Cristo Jesús por la sangre, está en el cielo, ¿verdad? No tiene más problema. Entonces, dice Jesús, no se puede poner una cosa, un remiendo nuevo lo va a romper, ¿verdad? No va a resistir. Después dice los odres, ¿verdad? Y ahí las tradiciones se identifican con el pantalón viejo, Cristo se identifica con el nuevo, ¿verdad? El parche nuevo. Y aquí el vino nuevo se identifican con Cristo y el odre viejo con las tradiciones, ¿sí? Con las tradiciones, con lo que le adulteramos, ¿sí? No resiste. ¿Por qué no resiste? Porque todo lo rompe. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir. Yo soy un Dios celoso, fuerte, ¿verdad? A nadie doy la gloria, a nadie. Dios a nadie va a dar su gloria. Es para Él, ¿sí? Nada lo puede soportar.
Se va a romper, dice Jesús, el vino y se va a derramar todo. Hay una nueva ahí en Lucas 5:39. Dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Se acuerdan las bodas de Canaán? ¿Qué pasó? ¿De cuál les dio el Señor? Del bueno. ¿Cuál les gustó más? ¿Qué dijo la gente? Oye, pues este cuate que trae, ¿verdad? ¿Por qué avienta, ya que nos ven medio zarazos, por qué avienta el bueno? Pues no, ese está muy bueno. O sea, la gente, hermanos, puede saber degustar lo bueno o puede también perder su gusto por las tradiciones, saber catar un buen vino. Y eso es lo que decía Jesús. Ustedes ya están tan pervertidos con sus tradiciones y todas esas ondas que no saben, porque era, mire, exagerado. No se podía peinar, no se podía caminar tantos metros, no se podía sacar un animal si cayó un pozo. Era molesto, pues, ¿verdad? La vida así, con esas tradiciones. No se podía. Dice, bueno, pues ustedes le cargan tanto peso a la gente con su religiosidad que no se puede, ¿verdad? Se harta la gente. Mire, yo no sé si usted ha ayunado, yo no he ayunado nunca. ¿Usted ha ayunado? Se ve que no. Se ve que no los veo muy repuestos. ¿Verdad? ¿Sí ha ayunado? Bueno, cuando esté enfermo yo que sí ayuna, pero los veo todos muy repuestos. No es malo, hermano, no es malo, porque realmente, mire, hay ocasiones en que pasa cada problema en la vida de un ser humano, problema de enfermedad, problema de muerte, problema que su corazón se despedaza, ¿verdad? Y uno busca el rostro del Señor y se le olvida comer. Lo que menos le importa a usted es comer. Usted tiene un paciente en terapia intensiva y lo ama tanto y Señor, por favor ayuda a esta persona, ¿verdad? Hoy llegan y le dicen, hoy no quieres comer. No, ahorita no quiero comer, yo quiero ayunar, quiero buscar el rostro del Señor, ¿verdad? David eso hizo después de su pecado, dice que ayunó y no encontraba, ¿verdad? Aunque Natán dice, tu pecado ha sido redimido, ¿verdad? Aún así, ¿verdad? Los reyes judíos se ponían más tristes. Dice que cuando Jonás le predica al rey de Nínive, desde el más grande hasta el más chico, se pusieron en oración, en ayuno. Dice que el rey se ponían como un costal, hermanos, sí, con los costales como de istle, y se sentaban en cenizas, hermanos, se lo ponían, y orar y buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Y el Señor respondía, le dice a Jonás, es que curioso, ¿verdad? Lo manda y le predica y que no se me vaya el conejo, Héctor. Y se pone triste y Dios los perdona, dice la tradición, dice que 100 años después, no la tradición, la ley, dice que 100 años después sí los invaden, pero mucho tiempo, hermanos, Dios, por el arrepentirse, por compungir su corazón, por buscarlo, los perdonó, hermanos, ¿verdad? Llegará el tiempo, ¿verdad? Que ayunemos y vamos a ayunar, ¿verdad? Pero en estos precisos momentos que dice capítulo 2, 18 al 22, no se podía, hermanos, no se podía. Estábamos de fiesta. ¿Cuál es, hermano, la conclusión? La conclusión es trágico mezclar lo viejo con lo nuevo. Lo nuevo es Cristo y lo viejo son las tradiciones, el sincretismo. El único mensaje exclusivo y distintivo del Evangelio es la salvación y el perdón de pecados es por fe y por gracia en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay, hermano. Eso es un absoluto, no lo hay. En una época de relativismo y falta de absolutos, recordar Gálatas, como les digo, y para terminar,
Segunda de Corintios, busquen por favor Segunda de Corintios y con eso termino, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios, versículo 6, aunque se aplica para muchas cosas, es importante. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, hermanos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Muchas cosas, hermano, en su vida pueden combinarse en sus decisiones, en muchas cosas. Tengamos cuidado y analicemos todo. ¿Qué es lo que pertenece al reino de las tinieblas? ¿Sí? Y decir: Señor, pues claramente dices tú que esto no se lleva bien con tus cosas. No se lleva bien, ¿verdad? Y les digo, pues se aplica en negocios, en el matrimonio, en amistades, hermano, ¿verdad? En muchas cosas, pero usted tiene que ver la Escritura y decir: caray, este fulano, o esta fulana, o este amigo, o esta amiga, me está llevando, ¿verdad? Nosotros, como padres, observamos eso en nuestras hijas en especial, cómo a veces sus novios llevan, dice un amigo, a veces el mundo es como el que está sentado y tú como el que estás parado. Tiene más fuerza el que está sentado que el parado. Y los va jalando, hermanos, los va jalando, los va jalando. Y uno les dice: mira, y mira, y mira, y mira, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Haciendo una concordia, haciendo una unión de cosas que no deben de ser. No deben, hermano, no deben. Esto es otro absoluto, ¿verdad? Que tristemente va a tener también su buena salud, su buena o su mala recompensa. Entonces, esta es una forma muy práctica de saber cómo conducirnos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo negocios turbios? ¿Estamos teniendo malas decisiones? ¿Estamos eligiendo malas amistades? Todo eso, hermanos, todo eso. Y hermanos, muchos tienen niños chiquitos, otros tenemos más grandes, pero lo estamos observando, ¿verdad? El jalón de esta estructura no es fácil, no es fácil. Acuérdense que el orquestador de todo esto es Satanás y no es un enemigo fácil, ¿verdad? No es un enemigo fácil, es un enemigo que solamente con la sangre del Señor, con la sangre de Cristo Jesús, puede ser vencido. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por el evangelio puro, por ese carácter distintivo, exclusivo, Señor. No hay otro evangelio, dice Pablo en Gálatas, no hay otro, no hay otro. Solamente la sangre de Cristo Jesús, por gracia y por fe, nos puede llevar a tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos.